Kaixo, teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. Tanto esperar te abandona la paciencia. En este delicado equilibrio de cambio de imagen del régimen de Franco frente a la presión de las potencias aliadas, fallece el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana, un hombre fiel a Franco y hábil negociador que ha sabido mantenerse entre dos aguas. Le sustituye José Félix de Lequerica, quien, pese a su ideología falangista, busca el entendimiento con Gran Bretaña y Estados Unidos. Nota luctuosa en la actualidad española ha sido el fallecimiento del excelentísimo señor don Francisco Gómez Jordana, conde de Jordana, teniente general del Ejército y ministro de Asuntos Exteriores. De tanto recordar se va acabando la inocencia. Yo creo que la corrupción es un fenómeno deleznable desde el punto de vista ético y muy caro desde el punto de vista económico. He aludido antes a la marca España. La marca España lo que intenta tiene dos vertientes, como las caras de una moneda. Una es saber qué es lo que hay que cambiar en España, y aquí se insertaría el tema de la corrupción, para que el inversor extranjero que esté permanezca, aumente sus inversiones y vengan más. Eso nos hemos reunido muchas veces con las empresas multinacionales que trabajan en España o quieren trabajar. El tema de la corrupción, España no está excesivamente mal situada en los índices de corrupción, pero desde luego hay muchísimas cosas que hacer. Y con la misma rotundidad que digo que hay que eliminar el tema de la corrupción y hay que perseguir a los corruptos y hacerles pagar su responsabilidad en un momento de dificultades económicas y nacionales como las que estamos, es un fenómeno absolutamente reprobable, pero también hay que favorecer que el que sea acusado y no tenga nada que ver tenga una justicia rápida, es decir, lo que no puede estar es sometido a un juicio paralelo en que antes de conseguir una sentencia sea condenado por una prensa. Es decir, no tengo la menor duda de que eso hay que abordarlo en su doble vertiente y en materia de corrupción hacen un enorme daño al sistema. Es decir, en estos momentos el prestigio, el nivel que tenemos los políticos es perfectamente descriptible. El daño que eso puede hacer a la inversión extranjera que viene aquí, que necesitamos porque no tenemos ahorro para financiar la deuda y crear empleo, y por tanto habrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias para que eso funcione de otra manera y erradicar comportamientos que, en definitiva, deterioran la calidad del sistema. Llenas de temores, te cierras a la vida. No es la noticia más alegre que me dan cada mañana. También quiero decir que la insistencia en airear nuestras sombras sobre nuestras luces es una característica muy española. Yo quiero recordar que países vecinos tienen a los 4 últimos presidentes con cuestiones judiciales y algunos de los candidatos que han mandado a sus instituciones financieras más importantes también lo están. Es obvio que eso no favorece la marca España, pero quiero decir que precisamente por eso hay que hacer un mayor esfuerzo en subrayar las luces de España, que son muchas. Quiero decirlo, lo he dicho alguna vez, que el país más crítico con España es la propia España. La marca España no es humo ni es propaganda, se basa en evidencias empíricas que hace el Instituto Elcano. Está aquí su director. Le voy a decir, por ejemplo, valoración del español por nosotros mismos, por los españoles. Negativamente, creemos que somos tradicionales, 60%, que no somos fiables, el 53%, y sobre todo corruptos, nada menos que el 86%. Hay soledad.